y la ciudadanía tuvo que volverse más ingeniosa para intentar obtener respuestas favorables de parte de sus autoridades. Lo hicieron miembros de un barrio de Asunción y con éxito. Celebraron el cumpleaños de un bache, el cumpleaños número 2. Inmediatamente después, las autoridades de la comuna capitalina procedieron al bacheo correspondiente. En la jornada de este martes, otro grupo de vecinos hizo lo mismo en otro barrio de Asunción. Nuestra compañera Elida Ramírez se encuentra en el lugar y tiene los detalles de esto que se volvió hasta pintoresco. Adelante, Elida. Sí, muchas gracias, compañeros. No sé si se acordarán, seguro que sí, de Pedrito, el bache que celebró, los vecinos, mejor dicho, del barrio Emburicao, le celebraban un cumpleaños más. En este caso yo me encuentro en el barrio Recoleta de Asunción, en donde nuevamente esta agencia creativa, impulsando precisamente este despertar ciudadano, celebra en este caso el bache que se encuentra en el barrio de la misma agencia, aquí en Recoleta. Y yo les voy a mostrar y les voy a presentar oficialmente a Saravicito, mejor dicho, Saravicito. Bueno, este es el grupo de jóvenes, de funcionarios, trabajadores de la agencia creativa que de esta manera entonces están celebrando. Y les presento oficialmente, yo le dije Saravinito, ¿cuál es el nombre, Diego? No, es Saravicito. Saravicito, bueno, Saravicito me decías, cumple un año. Aproximadamente un año, puede ser más en realidad. Ajá. Al parecer estuvo hinchando, como se dice, las pelotas a los transeúntes de esta zona. Sí, mucha gente no le quiere por estos lados, los que más pasan son los que menos le quieren. Ajá, malo es Saravicito. Él no es malo, ¿No? hace sin querer perjudica un poquitito cubiertas, amortiguadores y todo lo que corresponde a un auto. Bueno, Diego, y hablando ya y vamos a lo serio, de esta manera entonces están queriendo despertar, por así decirlo, por un lado a la ciudadanía y por el otro, de alguna manera obligarle a la Municipalidad de Asunción que cumpla su rol, me decías. Totalmente, la idea es que tomen conciencia un poco la gente también, ¿verdad? Que al momento de querer hacer algo es buscar la forma, nosotros sin absolutamente nada de recursos, ¿verdad? Sin posibilidad de hacer una campaña de PR, una campaña de medios masiva, absolutamente nada. Apelamos a la creatividad de la agencia para hacer algo que realmente funcione, ¿verdad? El equipo planeó bastante esta iniciativa y después de eso realmente nos dimos cuenta que es así, ¿verdad? Funciona, ¿verdad? La gente tiene que despertar e ir para arriba haciendo algo, accionando, no solamente quejándose, porque esa no es la manera, ¿verdad? Y realmente funciona porque al día siguiente Pedrito ya no existía, ¿verdad? Y ni tampoco sus primos, vecinos que estaban ahí cerca, porque realmente como que las autoridades se dan cuenta recién cuando llega a ese nivel, ¿verdad? A ese nivel de masivo. Bueno, ustedes esperan que corra Saravicito con la misma suerte de Pedrito. Totalmente, esa es la idea, ¿verdad? Queremos ver que el día de mañana Saravicito ya nos cuente la historia y podamos estar festejando de otra manera. Ahora, Diego, una consulta. Sí. ¿Ustedes conocen de esta aplicación que lanzó la municipalidad para poder darle la alerta, ayudándoles, decía ellos, en el lanzamiento para poder trabajar con los baches de Asunción? Incluso hablan ya de miles de baches tapados. Al parecer, entonces, ¿no está funcionando? ¿Qué opinas? Y la verdad que esta es una de las zonas más transitadas, creo yo, podría decir que estamos prácticamente en el centro del país. Y si eso acá no funciona, yo no sé cómo la aplicación funcionará, si funciona solamente para los alrededores, pero acá no funciona, evidentemente. Y bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a permanecer un poquito más acá porque Diego me prometió un pedazo de torta, así es que vamos a seguir acá celebrando entonces el cumpleaños de Saravicito, compañeros. Y bueno, de mi parte es todo por el momento, regresamos hasta ustedes. Muy bien, muchas gracias, Elida. La ciudadanía, como decíamos, que ha optado ahora por el ingenio para poder llamar la atención de las autoridades y que efectivamente se haga el trabajo de bacheo, réplicas de baches hay en distintos puntos de la capital del país, así que probablemente si la ciudadanía se organiza, serán muchos más los cumpleaños celebrados en los próximos días. Y a propósito de esta información, pueden contactar con el departamento de prensa, el departamento de producción de noticieros, enviando mensajes e incluso videos, locaciones de baches en distintos puntos del país al número de teléfono habilitado al 0986 89 44 20.